Dura advertencia de Naciones Unidas a Colombia. El país debe esforzarse para sustituir pronto los cultivos de coca o de lo contrario se avecinaría un conflicto transnacional. Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, el país se encuentra en una situación vulnerable. Colombia cuenta con más de 188.000 hectáreas de plantación de matas de coca. Para la ONU es tiempo de sustituir los cultivos ilegales antes de que se genere una guerra de cárteles para quedarse con el control del jugoso negocio del narcotráfico. La ONU explica que en medio de la implementación de los acuerdos de paz y de la salida de las FARC, grupo guerrillero que en las últimas décadas ha mantenido el control de los cultivos ilícitos, distintas organizaciones de narcotráfico locales y de América Latina buscarían quedarse con el negocio ilegal, lo que generaría mayor violencia. Brasileros, mexicanos, porque hay grupos que pueden entrar con estas conexiones tratando de aprovechar la salida de FARC y ellos son carteles muy poderosos. Entonces no es algo para no tomar en serio porque esto puede generar una violencia grandísima. Según un reciente estudio de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron a 188.000 hectáreas al cierre de 2016, un incremento del 17.5% comparado con las 160.000 hectáreas al cierre de 2015. El Departamento de Estado de la Unión Americana asegura que esa producción ilegal aumentó debido a la decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de suspender las fumigaciones aéreas con el herbicida glifosato, algo acordado en el proceso de paz con las FARC. Washington señala que también se debió a que cientos de campesinos aumentaron los cultivos de hoja de coca por la expectativa de recibir subsidios del gobierno para erradicarlos y reemplazarlos por cultivos legales como café y frutas. Por su parte, la ONU señala que en este momento hay miles de cocaleros interesados por sustituir los cultivos ilícitos y esta oportunidad debe ser aprovechada o de lo contrario podrían haber graves consecuencias para el país. El gobierno no va a aprovechar bien este momento para hacer la sustitución. Colombia puede ser sujeto de un conflicto grandísimo entre varios grupos criminales transnacionales. La Organización de Naciones Unidas recuerda que en 2016 fueron asesinados 127 activistas por causas relacionadas con el proceso de paz. Señala que los responsables son grupos postparamilitares, criminales o guerrilleros como el ELN o el EPL, que van en contra de líderes sociales que tratan de impulsar la sustitución de coca. Señala que ante la salida de las FARC y la imposibilidad de que el gobierno cree de inmediato lazos sociales, económicos y políticos en esos territorios que por décadas estuvieron bajo el dominio de esa guerrilla, los grupos ilegales están preparados para intentar ocupar esos espacios. Advierte que la respuesta debe ser integral, rápida y tanto del Estado como de la sociedad en general para ayudar a exguerrilleros y cocaleros a salir de la ilegalidad. Saludamos en nuestro Centro Internacional de Noticias a Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático y exdirector de Programas de Desarrollo Alternativo y Erradicación de Coca. Concejal, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un saludo especial. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Juan Manuel Santos en este repunte en el incremento de cultivos de coca? Y en todo caso, ¿qué responsabilidades puede tener a futuro si no toma las medidas que está advirtiendo ya la ONU? Tiene toda la responsabilidad, es absoluta, porque en los últimos 4 años lo que hemos visto es un incremento dramático de los cultivos ilícitos. Pasamos de tener menos de 40.000 hectáreas de coca a volver a ser el principal productor de coca en el mundo, 180.000 hectáreas. En el acuerdo de paz discutido y negociado se permitió la ampliación de la frontera, no se le exigió a la FARC la eliminación del narcotráfico como prerequisito para negociar, se permitió adicionalmente que no se informaran las rutas y se discutiera cómo iba a ser el desarrollo de todo el proceso de erradicación durante el proceso, sino se pospuso esa decisión para el acuerdo y lo que vimos fue inundado a Colombia de coca y permitiendo a la FARC mantener el negocio del narcotráfico. En este momento, entonces, en la implementación de este acuerdo, el gobierno colombiano tendría que exigir nombres, apellidos de los miembros de las FARC que todavía estén vinculados con redes del narcotráfico, en todo caso, incluso las rutas y los cárteles con los que tendría contacto. Eso fue lo que se anunció en el acuerdo del Teatro de Colón, en donde debería definirse
cuáles son las rutas, las responsabilidades de narcotráfico. Desafortunadamente, cuando en el acuerdo se señala que el narcotráfico es un delito conexo al delito político, se justifica para las FARC el haber desarrollado todo este negocio y haber creado esta violencia a partir de los cultivos de coca y del narcotráfico. Ese es el grave problema y por lo cual muchos colombianos estuvimos en contra del acuerdo, porque la realidad de conectar el narcotráfico con el delito político hace muy limitada la capacidad de la justicia hacia el futuro de poder hacer seguimiento a este fenómeno. Y los retos y las amenazas de violencia generada por el narcotráfico y los cultivos que se incrementaron son inmensos hacia el futuro. Ahora, en México se ha registrado un fenómeno interesante, que es con el endurecimiento de la política, tanto migratoria como en términos de narcotráfico por parte de Estados Unidos hacia el gobierno mexicano, hacia la frontera. Ha incrementado la venta de cocaína, por ejemplo, en términos de narcomenudeo, sobre todo en la frontera norte. ¿Cómo va a afectar la nueva política del gobierno de Estados Unidos para que incluso los cárteles de la droga mexicanos o brasileños también estén haciendo este tipo de operaciones, pero en territorio colombiano, mexicano o brasileño? Es que yo creo que, como se mencionó acá, el problema no es un solo impacto transnacional por los carteles de México y Brasil. Es que lo que vamos a ver es que la mayor amenaza de seguridad, debido a este gran incremento de cultivos ilícitos y de coca en Colombia, lo tienen las ciudades latinoamericanas. Es el caso de Bogotá, es el caso de México, donde vemos un fenómeno que es el microtráfico o narcomenudeo, que es mucho más rentable para los carteles actuales, para las bandas criminales, para los disidentes de las FARC, para, en el caso de Colombia, el ELN, que, por ejemplo, en Colombia un kilo de coca colocado hoy vale $700, si lo sacan de aquí y lo colocan en Estados Unidos pueden recibir $30.000, pero cuando hacen el narcomenudeo, cuando lo vuelven papeletas pequeñas en los colegios, en los parques, afectando a niños, les puede dar una rentabilidad de $120.000. La mayor amenaza de seguridad hoy está en ciudades con el fenómeno del microtráfico, que va a pasar en toda América Latina. Por eso la contundencia de la respuesta hacia el futuro debe ser enorme por parte de las autoridades colombianas por el impacto que tiene el narcotráfico en nuestras ciudades, sobre todo en parques, colegios y con los niños. Si bien no se va a regresar a aquellos momentos cuando operaban los cárteles de la droga, por ejemplo de Pablo Escobar aquí en Colombia, ¿podría llegar a un repunte en esos grados de violencia? Por supuesto, y nuevamente reafirmo, el grave reto que tenemos aquí es incremento de violencia urbana. Lo vimos con lo que pasó, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, cuando después de las negociaciones de paz, lo que vimos fue incrementar la delincuencia juvenil. Los maras hoy están asociados al fenómeno del microtráfico y la delincuencia que se presenta con fronteras invisibles entre los barrios. Lo estamos viendo en Medellín, lo estamos viendo en Bogotá, lo estamos viendo en Caracas y en algunas ciudades como Sao Paulo. El fenómeno de violencia urbana, donde se incrementa el uso de la delincuencia juvenil para hurto, para robo, para hacer todos los temas de robo de autos, para asaltos, para extorsiones, se está presentando en las ciudades. Entonces vamos a tener un fenómeno de violencia completamente diferente a los 80, con casos como el de Pablo Escobar, donde se vinculaba a política y colocaba bombas, a un fenómeno pequeño de violencia urbana en las ciudades que afecta la vida diaria de las comunidades en los barrios. Es Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Informativo. A ustedes muchas gracias, Yole, buenas noches.